Hemos colaborado con el sector público para impulsar la transformación del transporte público. Los modelos de negocio que tenemos establecidos en México son dos. El primer modelo es el Charging as a Service, donde además de hacer un leasing a largo plazo de la infraestructura eléctrica y de recarga, también damos una operación y mantenimiento por la vida útil de este proyecto. Y este modelo lo tenemos implementado en las líneas 3 y línea 4 del Metrobús en la Ciudad de México. Y el segundo modelo de negocio, e-Buses as a Service, que tenemos implementado con el Metrorrey en la Ciudad de Monterrey, es un modelo de negocio integral, donde además de dar en leasing lo que es la infraestructura eléctrica y de recarga, también se suman los autobuses 100% eléctricos. El primer proyecto fue Línea 3, en donde instalamos 25 cargadores de 180 kilowatts para una capacidad instalada de 4.4 megawatts, lo cual nos ayuda a electrificar 60 autobuses. Es un proyecto de Mobility ADO en colaboración con Enel-X. Fue la primera en el mundo en ser 100% eléctrica con este tipo de características. Movemos en todo lo que es la línea 3 de Metrobús un total de 200,000 usuarios por día. En línea 4 instalamos 28 cargadores de una potencia máxima de 180 kilowatts para 55 autobuses y una capacidad total de 4.9 megawatts. En ambos proyectos suministramos una plataforma de monitoreo en donde se puede ver la información del estado de la batería de los autobuses, además de la información que proporciona el cargador, como es la potencia que se está suministrando, el voltaje que está entregando y la corriente que se entrega. Estamos en el patio exposición de la ruta Exposición Pablo Olivas del sistema Transmetro de Monterrey. Este patio consta de 11 cargadores 180 kilowatts que nos permite dar soporte y carga a 21 autobuses. Cada uno de estos autobuses con una autonomía de 380 kilowatts. Adicionalmente, contamos con sistemas de paneles fotovoltaicos que da soporte no solamente al proceso de carga, sino a todo el patio en su conjunto. Hicimos esta sociedad de dinamismo urbano con Enel debido a las expertise de cada quien. Ellos en el tema de la movilidad eléctrica, nosotros en el tema del transporte público aquí en Nuevo León. El camión eléctrico, lo que vemos es, uno, el ahorro en el combustible. Dos, el ahorro en el mantenimiento, que yo creo que es uno de los principales insumos que se tiene aparte del combustible. Y tres, es que trae más potencia y no tiene ruido. Eso la verdad es que los aligera mucho en el trabajo. Estos modelos de negocio se logran gracias a la alianza público-privado que tenemos actualmente en México. Y esto lo hacemos para tener un transporte público más limpio, más accesible y sobre todo libre de contaminación. En Enel-X transformamos la energía de México en nuevas oportunidades de crecimiento y progreso, basándonos en una estrategia centrada en la digitalización, la innovación y la sostenibilidad. Sistema eléctrico utilizando fax y voltajes de corriente directa sin llegar a un smart grid. También es parte de la definición, es algo ya más técnico que podemos utilizar como tecnología para poder transicionar hacia esa matriz. Muchísimas gracias, no nos daría tiempo de contestar todas, pero estamos tomando nota de las participaciones. Podemos pasar a la siguiente slide. ¿Por qué es importante hacer esta transición energética y por qué estamos empujando muchísimo en este sentido? Pues como podemos ver en la slide, nos damos cuenta el desorden del calentamiento global, que además de provocar la fusión de los glaciares y la subida del nivel del mar, pues ya tiene afectaciones directamente en nuestra salud y otros entornos, precisamente porque la Tierra se está calentando. Estamos Estamos en esta era en donde está en nuestras manos seguir haciendo más daño a la Tierra o poder hacer proyectos sostenibles que nos permitan no poder revertir el daño que es irreversible, pero sí de alguna manera ir mitigando el mismo y que podamos, en la medida de lo posible, poder contribuir a este calentamiento global. Y justo una de las aportaciones desde el punto de vista energético es esta transición energética. Seguir incorporando no solamente el uso de energías 100% renovables, sino también el uso de soluciones de electrificación sostenible, que en la medida de lo posible hay un hashtag que a mí me gusta muchísimo, que es sin transmisión, no hay electrificación, y que podemos estar buscando que este match entre la energía
y proyectos sostenibles nos puedan dar estos proyectos a largo plazo y contribuyamos al medio ambiente. ¿Cuáles son estos proyectos? ¿Me apoyas con la siguiente slide, por favor, Abril? Nos vamos directamente a la slide. La siguiente, por favor. Perfecto. Esto lo podemos hacer mediante la electrificación, que es también parte de sustituir estas fuentes de energías fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, a generar a través de energías sostenibles como la solar, la eólica, la hidroeléctrica y la geotérmica. Entonces, esto lo podemos hacer mediante 4 frentes de trabajo, considerando que podemos hacerlo de forma para descarbonización, que significa electrificar con energías 100% renovables, a través de sostenibilidad, que significa que estas energías puedan tener trascendencia y ser más eficientes, es decir, no solamente se trata de electrificar, sino de hacer una estrategia de eficiencia energética para que en la medida de lo posible todos los recursos que vamos a todos los recursos energéticos que se van a electrificar sean extremadamente analizados para ser sostenibles. Tener esa resiliencia de las energías renovables y de la electrificación para ser capaces de combatir este cambio climático. Es decir, que lo que nos compartían en sus preguntas no solamente se queden buenas intenciones, sino que pensemos a largo plazo de cómo podemos seguir incorporando tecnologías con esa resiliencia que nos permita tener equipos o hardware que sean a largo plazo y que no también se conviertan en un contaminante más para poder combatir el cambio climático. Y por supuesto el desarrollo. Hay un mundo de actividades todavía por desarrollar, por poder hacer este valor agregado no solamente a las empresas, sino a la industria, y que esto pues va a generar muchísimos empleos y va a seguir buscando nuevas oportunidades de cómo avanzar tecnológicamente para crear proyectos de electrificación 100% sostenible. Pasamos a la siguiente, por favor. Y nos vamos a la siguiente, por favor. Ya vivimos la era de la electrificación, compañeros y compañeras. La era de la electrificación actualmente no lo vemos, pero ya tenemos muchísimas ciudades donde hay edificios inteligentes, eficiencia energética, lo podemos ver tan solo en la Ciudad de México, como estamos rodeados también de paneles solares, de cargas de vehículos eléctricos en vías públicas, donde anteriormente hemos evolucionado en este avance de desarrollo tecnológico, pero no es algo que estemos pensando que va a suceder en el futuro. Es ahora donde ya estamos viviendo esta era de la electrificación, y qué mejor que pensemos hacer esta electrificación de forma sostenible. Incluso también lo podemos ver en algunas luminarias públicas inteligentes que nos encontramos ya con paneles solares integrados, con sistemas de almacenamiento, y que esto nos permite seguir evolucionando en esta transición energética. Avanzamos, por favor. Y justo parte de poder hacer esta evolución de la electromovilidad, de la transición energética, es la electromovilidad o movilidad eléctrica, que por su definición nos integra que es un término que se utiliza para todo tipo de transportes que emplea tecnología de propulsión eléctrica. Y nos hemos encontrado vehículos híbridos, vehículos eléctricos de autonomía extendida, vehículos híbridos enchufables y vehículos eléctricos de baterías. Estos vehículos son comercialmente estables en México y actualmente pues todos son funcionables. Evidentemente se está trabajando muchísimo en la autonomía de las baterías para que estos puedan cada vez más tener más duración en los kilómetros a recorrer, pero es cierto que ya hoy por hoy la era de la electrificación a través de la electromovilidad nos alcanzó, y cada vez vamos a ver más la incorporación de estos vehículos 100% eléctricos en nuestro entorno, en todo nuestro entorno. ¿Alguien de aquí me puede decir la definición, o alguien sabe de aquí cuál es la diferencia entre corriente alterna y corriente directa? Y este es un término muy, muy empleado para la electromovilidad. También se vale destapar sus micrófonos o dejar mensajitos. Y ya tenemos la primera respuesta.
La frecuencia, flujo de electrones es constante, la periodicidad de frecuencia, corriente alterna varía mientras la corriente directa es constante. Perfecto. Todas las respuestas que nos han compartido hasta ahora son correctas. En el tema de electromovilidad o movilidad eléctrica lo definimos muy fácil sin entrar a tecnicismos. Los cargadores de corriente alterna nos van a permitir hacer cargas para vehículos eléctricos híbridos enchufables o vehículos híbridos de una forma lenta. Y la corriente directa nos va a permitir hacer la carga de estos vehículos de una forma más rápida. Es decir, se utilizan diferentes niveles de voltaje para poder alimentar los mismos cargadores. Entonces, mientras en el tema de transporte público, que ahora que vamos a entrar en detalle y que ya vimos en el video, se ocupan voltajes altos para tener corriente directa. En automóviles convencionales, como los que vemos en la slide, se utilizan corrientes más bajas y por ende la carga es más baja. Esto va a depender muchísimo de la batería de los vehículos o del autobús, pero también del tipo de utilidad al que este vaya a ser requerido. Es decir, en el tema de transporte público, como los horarios de recarga son muy, muy, muy cortos, siempre se va a requerir tener que la carga sea rápida. Y en el caso de vehículos de uso particular, pues siempre la carga va a tener que puede ser un poco más lenta. Entonces, básicamente para eso, en esta fase de la ingeniería utilizamos estos términos para poder aplicarlos ya en el campo laboral. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y pues bueno, hemos visto que la movilidad eléctrica no solamente lo vemos en el tema de automóviles o de transporte público, también ya lo vemos cada vez más en bicicletas, en scooters, en motocicletas eléctricas y otras aplicaciones. Pues ¿cuál es el principal motivo para hacer la movilidad eléctrica? Es no emitir gases de efecto de invernadero, que estos incluso en la Ciudad de México, donde actualmente vivimos, la mayoría de nosotros, pues es algo que incluso nos está afectando ya mucho en temas de salud para poder, pues poder seguir con nuestra vida diaria. Nos pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí estos son algunos datos de para dónde va México en la venta de autos híbridos y eléctricos. Como podemos ver, del corte al 2023, del 2024 ha sido significativamente pues el aumento de estos carros híbridos enchufables o 100% eléctricos, los cuales se han incorporado al mercado mexicano y que les apuesto a que en este 2025 que hagamos el corte, esta gráfica se va a ver aumentada de una forma exponencial. Lo que quiere decir es que volvemos a ratificar que la era de la electrificación ya nos alcanzó y que justamente todos estamos sumados a esta visión estratégica en la que estamos empujando para transicionar de forma consciente y poder hacer uso de los recursos que tenemos de la forma más sostenible posible. Nos pasamos a la siguiente, por favor. Y como les compartía, no solamente se trata de autobuses, automóviles o scooters, ya cada vez vemos autobuses escolares, ambulancia, temas de estos camiones de basura, camionetas de última milla que utilizan mucho las empresas que hacen repartos de última milla o interurbanos 100% eléctricos. Esto quiere decir que cada vez más como sociedad estamos haciendo conciencia no solamente en diferentes sectores que podemos migrar hacia sistemas de electrificación sostenible, sino que se puede dar usos en diferentes formas. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Y les voy a hablar un poco acerca de la infraestructura de recarga. Nos hemos enfocado muchísimo en autobuses, en automóviles y por supuesto en todo lo que significa poder tener una unidad 100% eléctrica. Pero ¿qué hay detrás de todas estas unidades? Y ese es el último tema en el que no ponemos mucho ojo y que principalmente nos podemos cuestionar, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y aquí sí tenemos bien identificado qué debe ser primero. Antes de pensar a migrar hacia la electromovilidad o movilidad eléctrica, tenemos que entender
que existe algo que se le llama infraestructura de recarga. Y esta infraestructura de recarga y acompañada de la infraestructura eléctrica nos va a permitir tener lo que hay detrás de un cargador eléctrico, que realmente es el corazón principal de por qué funciona la electromovilidad. Entonces, nosotros definimos a la infraestructura de recarga un conjunto de equipos y dispositivos instalados dedicados a proveer energía eléctrica desde una instalación fija o una red para suministro de vehículos eléctricos. Entonces, esto quiere decir que no es algo que estemos inventando, hay normas mexicanas de electricidad que tenemos que cubrir y regir para que estos equipos o dispositivos eléctricos que se incorporan a la red sean debidamente normados, sino que también podemos contribuir a esa confiabilidad de la red. ¿Qué es la confiabilidad de la red? Es justamente no tener ningún disturbio eléctrico que nos permita ser un elemento no confiable para la red. ¿Y esto qué nos da como garantía? Nos da garantía que nuestros proyectos se puedan dimensionar a largo plazo, que sean proyectos rentables, que no podamos tener disturbios a la red y que además estemos cumpliendo con la mexicana vigente para instalaciones eléctricas. Estos equipos son muy convencionales actualmente en México. Todos deben de estar certificados a través de laboratorios de la PEM, laboratorios de la Comisión Federal de Electricidad, y muchos también de ellos certificados por lo que era la Comisión Reguladora de Energía, las unidades verificadoras. Pero lo más importante de esta infraestructura eléctrica es que se tenga pensada que es un traje a la medida. Para diseñar un hub de recarga o un patio de recarga, no podemos hacer un copy and paste de algo que ya existe. Todo hub de recarga tiene un diseño específico de acuerdo a las características principales de la conexión, de la cometida con CFE, de cómo van a estar distribuidos los cargadores, de la capacidad de los vehículos seleccionados, entre otras cosas, y que justamente todo ese detalle ingenieril que se necesita para poder dimensionar la infraestructura eléctrica y de recarga es lo que hace un diferenciador hacia lo que contribuye a la transición energética, porque el uso correcto de estos equipos para eficientar la eficiencia energética y su uso de los mismos nos hace contribuir a estas acciones contra el cambio climático. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y lo que les quiero compartir aquí, no lo he compartido con nadie, pero se los quiero compartir a ustedes hoy. Esta es la instalación eléctrica básica para poder alimentar un cargador. En este caso son cargadores, de corriente directa. ¿Cómo venimos? ¿Cómo se debe diseñar un hub de recarga? Primero que nada, hay que recordar que para hacer electromovilidad tenemos que tener dos componentes, el sistema de transporte y el sistema eléctrico. Y la unión o el match entre estos dos sistemas nos hacen la electromovilidad. Entonces, en el caso ya resolvimos el tema del vehículo, hablamos de que hay vehículos de todo tipo, con todo tipo de baterías y que podemos buscar una gama importante en el mercado mexicano, dado que hay una penetración importante. Pero detrás de ese vehículo, ¿qué tenemos? Tenemos una red eléctrica interconectada, que todos los días tiene cambios, que todos los días entran diferentes fuentes de energía para poder entregarnos incluso a los lugares más remotos, a nuestras casas, energía y podamos tener luz. En ese sentido, esta red eléctrica está dinámica, está viva, está activa y tiene un cumplimiento normativo y regulatorio que tenemos que cuidar y vigilar todos. Entonces, hacemos esa conexión de la red a través de un seccionador. Este seccionador nos va a permitir que la Comisión Federal de Electricidad, en el caso de que sea un hub de recarga de transporte público y no podamos sesgar la operación porque el transporte público tiene que estar en constante movimiento para todos los usuarios que lo utilizamos, nos va a permitir que CFE pueda hacer maniobras en el caso de que la energía que tenemos de una línea principal la pueda trasladar hacia otra y tengamos esta constancia en el suministro de energía. Entonces, este es un elemento importante y clave dentro de una infraestructura de recarga. Después seguimos con el transformador. Perdón, creo que nos bajamos un poco, pero bueno, seguimos con el transformador. Nos podemos regresar a abrir, por favor. Y el transformador, que ahí les pusimos una fotito en tiempo real, pero ahorita se las enseñamos, va a ser ya la conversión
del nivel de voltaje en el que nosotros nos vamos a conectar. Los transformadores tampoco se pueden ir a comprar a Amazon y pedir tres. Los transformadores, seccionadores y todos estos equipos son traje a la medida. Todos van a ir diseñados y fabricados en función de las necesidades que tengamos para una infraestructura de recarga. Posteriormente a ese transformador, ya que convertimos el voltaje, nos vamos hacia un tablero. Y este tablero lo que va a hacer es el concentrado, va a ser nuestro corazoncito, el concentrado de todo el cableado que viene desde la red, para que a su vez de ahí tengamos tanto el mando local y remoto de lo que ya va a ser en baja tensión la conexión hacia los cargadores y ya de los cargadores hacia los autobuses. Entonces, digamos que estos son los elementos básicos de una infraestructura de recarga, siempre resaltando y tomando en cuenta que hay que hacer esto un traje a la medida. Ustedes aquí ven algunos números porque ya son de proyectos que hemos elaborado, pero no quiere decir que todos en el mercado vayan a estar en estos niveles de voltaje ni con este nivel de relación de transformación, pero sí es importante que mencionemos cómo pueden ser estos patios. Y ahora sí nos pasamos a la siguiente, donde veíamos ya una fotografía de un transformador de potencia, que como se los estamos aquí mencionando en la slide, y justamente estas son las dimensiones reales que ya existen en los hubs de recarga. Quizás muchos de ellos los han visto afuera de Oxxos, que hay ahí transformadores justamente, son muy similares. Esta es una potencia, un voltaje más alto, pero quisimos como que pudiéramos ubicar ya físicamente de qué estamos hablando en cuanto al dimensionamiento de equipos. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, este es el tablero que les platicaba de distribución. Luego tenemos también una foto real del cargador. Y de ahí nos podemos pasar a la slide 26, por favor. Muchas gracias. Nos quedamos aquí. Entonces, para hacer una recapitulación sobre lo que acabamos de platicar es, no solamente hablando del transporte público, sino cualquier tipo de electrificación que vamos a hacer, no solamente se trata de sustituir vehículos. Siempre tenemos que tener presente que tenemos que pensar qué hay detrás de esos vehículos, que se llama infraestructura de recarga eléctrica, y que esa infraestructura de recarga eléctrica trae consigo toda la construcción y el diseño de los hubs de recarga. Tenemos que tener una visión responsable de lo que es la eficiencia energética para que a la hora de hacer los planos y la ingeniería tengamos consigo esa visión estratégica de que eso es a largo plazo y que debe de ser sostenible. Y por supuesto tenemos que tener cargadores inteligentes que estén normados. La slide anterior, y se los platico brevemente, hablaba justamente ya de las normativas, de las disposiciones administrativas de carácter general que existen cuando todavía emitió la Comisión Reguladora de Energía y que actualmente nos rigen para poder hacer de forma sostenible el dimensionamiento de estos hubs de recarga. Y lo más importante de todo esto es que también sea digitalizable. Esto quiere decir que no solamente se quede en hardware, sino que evidentemente podamos seguir transformando estos proyectos y que empecemos a tener este monitoreo continuo, tanto de vida útil de la batería y de que todo lo que en el papel estamos escribiendo, la única manera de que podamos palpar y que veamos que puede funcionar es que sea medible. Y eso solamente lo vamos a hacer a través de mediciones. Y entonces todos los elementos que hay que tener en cuenta para el diseño de patios de recarga, pasamos a la siguiente, Abril, por favor. Es vehículos, infraestructura eléctrica, la planificación, que es parte de la digitalización, y el componente que se agrega, es la energía 100% renovable. Como pudieron ver en el video, nosotros a la hora de diseñar un hub de recarga ya no solamente lo dejamos a nivel hardware, a nivel cargadores, sino que también estamos implementando en los hubs de recarga paneles solares para poder hacer lo que le llamamos autoconsumo o generación distribuida y con esto suministrar de esta propia energía solar captada a través de los paneles, energía para el hub de recarga y para usos propios de los mismos. Y con esto, queridos compañeros y compañeras, cerramos lo que se le llama el famoso círculo de sostenibilidad, donde ya estamos haciendo proyectos 100% sostenibles, que incluso la energía con la que estamos cargando nuestros cargadores es 100% renovable.
Entonces, esto es parte de lo que quisimos compartir con ustedes. Les acabamos de compartir los casos de éxito y por mi parte sería todo. Quedo atenta de las preguntas y muchas gracias. ¿Alguien levantó la mano? Creo que Rocío tiene. Si quieres prender tu micro, Rocío, adelante. Sí, muchísimas gracias, Isabel. Qué magnífica tu presentación, muy bien explicada. Yo quisiera preguntarte si dentro de las líneas de negocio de electromovilidad de Enel tienen carga rápida para vehículos particulares. Gracias por tu pregunta, Rocío. Sí, la carga rápida se puede manejar también para vehículos particulares. Evidentemente, el tiempo de recarga va a ser súper rápido. Tenemos aplicaciones para una armadora de renombre, en donde para su línea de negocios tenemos implementado cargadores de 240 kilowatts y cargan en 25 minutos los vehículos particulares. Súper, muchísimas gracias. No sé si nos puedas compartir después tu contacto. Claro que sí. Aquí le voy a dejar mi contacto a Abril para que se los pueda compartir a todos y si les parece a través de ella podemos canalizarlo con todo gusto. Muchísimas gracias. Creo que Edwin tenía una pregunta. Sí, gracias. Bueno, pues primero agradecerle porque nos comparta todo esto. Mi pregunta va más enfocada al abastecimiento que tiene la misma empresa, porque a lo que más o menos entendí es que es directamente de la red eléctrica, ¿no? No sé si, por ejemplo, la misma empresa tiene como que también fuentes que produzcan su energía para abastecer a estos cargadores y pues para tener las diferentes objetivos que es lo de la empresa, ¿no? Que el transporte y toda la movilidad eléctrica. Y gracias. Muchísimas gracias por la pregunta, Edwin. Y sí, nos saltamos ahí un poco el tema del comercial por el tiempo que traíamos, pero justamente en él llegó hace 16 años en el mercado mexicano. Actualmente somos uno de los operadores utility scale más grande de México en energías renovables. Tenemos proyectos solares, tenemos proyectos eólicos e hidroeléctricos en diferentes estados de la República. Estamos en 19 estados y tenemos 3 gigawatts de generación de fuentes limpias desarrollados, construidos y operados en México. Entonces, justamente también parte de nuestro esquema integral, además de la generación distribuida en los hubs de recarga, es suministrar directamente de nuestras plantas utility scale esta energía 100% renovable. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, aquí en los comentarios, Josué dejó una pregunta que dice, opinión propia, ¿cuáles son las principales limitantes que presenta la electromovilidad en México y cómo la solucionaría? Mira, esta es una muy buena pregunta y no lo veo como limitantes. Pensemos que todas las limitantes son oportunidades. Entonces, basándonos en esto, las primeras oportunidades que tenemos que seguir atacando es robustecer la red eléctrica mexicana. Esto no es un secreto, la red lleva muchísimos años en hacer esta actualización, tanto en la distribución como en la transmisión. Entonces, creo que una de las principales necesidades en el corto plazo es seguir incorporando elementos a la red que nos permitan tener por dónde transmitir o evacuar esa energía. Y por supuesto también el suministro de energía en los hubs de recarga, porque ya estamos hablando de aumentos de carga importantes, que para industrias que tenían cargas o consumos, ya me voy a meter un poco a los tecnicismos, muy pocos de 200 kilowatts o 150 kilowatts, aumentar a 5 cargadores de 180, donde la necesidad sean 2 megawatts de energía, pues ya es muchísimo. Entonces podría decir que es suministro de energía y robustecer las redes. A mí me gustaría hacer un pequeño paréntesis con lo que comentas. La verdad yo creo que ahorita han salido esta parte de la reforma energética y ¿tú qué opinas? O sea, sé que Enel tiene esta parte de isla y así, pero ¿qué opinas de la parte de implementación de baterías para esto mismo, ¿no? Fortalecer la red, aunque sea interna. ¿Qué opinas tú al respecto? Es una muy buena observación, Samantha, de intervención. El uso de baterías
es necesario, ya no es algo que estemos pensando que se tiene que usar, es necesario. Lo que nos va a permitir el uso de baterías es tener de forma continua la generación de energías limpias. Es decir, por ejemplo, si pensamos diseñar hubs de recarga donde estemos proveyendo la energía a través de paneles solares y solo durante el día tenemos esta captación de energía, durante el día podemos almacenar los excedentes en estos storage y utilizarlos en el tiempo donde no hay sol. Entonces, más bien ya tenemos que pensar como ingenieros e ingenieras donde el uso de baterías sea realmente parte de los diseños conceptuales de la electrificación sostenible.